Muy buenos días, Puchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sobre todo con las Águilas clasificadas en primer lugar. Y el Licey en cuarto lugar, que es una importante lo cual es un éxito para la clasificación. Sobre todo porque prácticamente tiene asegurada su participación en round robin. Sí. Porque como está el equipo de las Estrellas Orientales, es muy dudoso que gane 2 juegos. Bueno, sí, 2 partidos son los que quedan y 3 equipos luchando por esa clasificación. Los Leones, que bueno, aunque están en tercera posición, todavía puede darse una situación en la que ellos puedan quedar fuera. Ahora mismo las cosas se ven de tal manera que los 2 equipos del Cibao están en la cima, siguen los 2 de la capital y al final los 2 del este, que son los que muy probablemente quedarán descalificados. Así que muy posiblemente tendremos un todos contra todos, Águilas, Gigantes, Escogido y Licey. Así es. Interesantísimo. Eso mantendrá a los dominicanos, a una gran parte de los dominicanos entretenidos. Pero por otro lado, fíjense ustedes cuáles son las consecuencias de que la corrupción quede impune. El corrupto no solamente se ve estimulado, sino además envalentonado. Miren 2 casos, los Tres Brazos y el vertedero de Duquesa. Ahí están guapeando los que cometieron esas barbaridades. Por ejemplo, en el caso de Titulatec, que es la empresa a la que CORDE, la Corporación de Empresas Estatales, le pasó un barrio entero, los Tres Brazos, por 80 millones de pesos, por 79 millones de pesos, es decir, una bagatela, para que entonces le cobrara a todas las familias pobres que habían ocupado esos predios, una cantidad de gente indigente o muy pobre, de muy poca capacidad. Algunos se partieron en 100 y le comenzaron a pagar. Y resulta que esos terrenos son del Estado. Y una empresa o una corporación, a través de empresas que ya ni siquiera existían, hace esta maroma. Entonces, hay en la prensa, específicamente en Diario Libre ayer, unas declaraciones escritas que le envió Titulatec, específicamente el que figura como dueño de eso, el señor José de Paul, que es el gerente financiero de la Cancillería, lo fue de Obras Públicas cuando estaba Miguel Vargas en Obras Públicas. Entonces, él aparece denunciando que el gobierno le ha hecho un daño, echando para atrás la venta de un barrio entero para que empresarios privados, si se les puede llamar empresarios, se comieran vivos a todos los habitantes de ahí. Entonces dice que su empresa está en un limbo jurídico y en un ahogamiento económico. Bueno, en un ahogamiento económico estaban poniendo a toda la gente pobre, a los millares de familias pobres que viven en los Tres Brazos, que resulta, señores, que eran los que tenían que haber sido protegidos por el Estado. Pero no solamente estaban amenazando a esa gente pobre que predominantemente vive ahí, hasta bienes públicos. Estaban exigiendo que les pagaran bienes que son del Estado, porque ya estaban dentro de lo que ellos habían comprado. Entonces, simplemente quitaron al que estaba ahí, pusieron otro, que parece ser ya la máxima expresión de respuesta a casos de corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Dice él
en una carta que le envía a Diario Libre y que Diario Libre publica. Oigan esto, lo voy a leer textualmente. Dice que la decisión del Poder Ejecutivo, la de echar para atrás la venta del barrio con la gente adentro, estuvo influenciada por el ruido mediático llevado a cabo por supuestos agitadores en complicidad con un comentarista político al cual no identificó. Fíjense que el que habla con la verdad cita datos, cita nombres, cita instituciones, cita empresas. Eso de que fantasma, unos supuestos, qué sé yo qué, y el terror mediático, le llaman, ustedes saben a qué le llaman ruido mediático, a que se diga la verdad. Eso es un ruido para algunos ensordecedor, ¿verdad? El ruido mediático. Entonces, dice ese señor que ellos estaban titulando, que habían avanzado más de 4.300 títulos de propiedad, de los cuales más de 1.000 estaban listos para ser entregados a las personas que ya habían completado el pago de sus parcelas. Señora, gente pobre que se metió en terreno del Estado, y eso se lo venden a una empresa privada para que le saque el dinero a los que viven ahí. Así que este tipo de cosas sucede porque no ha habido ningún tipo de sanción. Pero vamos a otro caso. Igual, este es peor en algunos aspectos, porque se apropiaron y ahora están reclamando y amenazando de los terrenos del Estado donde está el vertedero de Duquesa. No es peor que el caso de los Tres Brazos, porque en el caso de los Tres Brazos se trató de sacarle un dineral de los bolsillos a gente pobre con terrenos, porque este dato hay que agregarlo, por terrenos que se lo vendieron a la empresa a un peso, a un precio de vaca muerta, por chilata, para que se lo vendieran a gente muy pobre, carísimo, como si se tratara de una moderna urbe. Entonces, pero en el caso de la JUN, ahora están amenazando con someter al gobierno a un arbitrio internacional que no dudo yo que lo ganen, porque vamos a analizar qué es lo que pasa ahí. Uno de los inversionistas, estas cosas se mueven como fichas en estrategias de abogados, ¿verdad? Ponemos a uno solo que como accionista dice que tiene un derecho para que reclame. Y si esa brecha se abre, se va todo el mundo por ahí. Entonces, uno de los inversionistas, un extranjero, que tiene nombre chino, pero nacionalidad jamaiquina, ajá, se llama Li Chin. Le advierte al gobierno por escrito que va a ser sometido, que ellos van a someter al Estado Dominicano por expropiación ilegal de los terrenos de Duquesa, que son del Estado, por expropiación ilegal ante un arbitrio internacional. El jamaiquino Li Chin dice, alega que el gobierno violó el acuerdo de libre comercio CARICOM y le está reclamando 300 millones de dólares como arreglo para que se evite un arbitraje internacional. Pero esos 300 millones de dólares, advirtiendo que eso no es lo único, sino que vendrán recargos y un montón de cosas más que diremos más adelante. Entonces, ese acto notificado por Li Chin fue, señores, notificó al presidente de la República, Danilo Medina, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Industria y Comercio, a la Contraloría General de la República. Todo eso a través de una oficina de abogados de los Estados Unidos que se llama Hogan Lovells, con sede en Miami. Entonces, le advierten al gobierno dominicano de las consecuencias. La verdad es que si hay alguna consecuencia, debería o será provocada por funcionarios corruptos
que usan su autoridad para firmar contratos con empresas particulares, sobre todo extranjeras, donde pierde el Estado, gana la empresa y gana el que negoció a nombre del Estado. Y vamos a entrar en algunas consideraciones muy importantes que hay que tomar en cuenta con esto. Entonces, los abogados alegan que hay violaciones evidentes y flagrantes del Estado al Tratado de Libre Comercio, que el inversionista ha sufrido daños económicos y morales significativos por lo que el Estado debe rendir cuenta. ¿Quién ha sufrido significativos daños económicos y morales en este caso? El Estado dominicano, la sociedad dominicana. La empresa ha puesto bajo amenaza, sí, no solamente apropiándose de un bien del Estado, sino que ha puesto bajo amenaza la salud de 3 millones de seres humanos que poblamos la capital, cerrando el vertedero como medio de presión. Para cobrar más por las toneladas de basura que se depositan. Para aumentar el precio. Para aumentar el precio Así es. Que cobra por cada tonelada de basura. Entonces, todo esto tiene lugar por la impunidad. Porque fíjense bien, cuando la operación del vertedero, que no es lo mismo que los terrenos, cuando la operación del vertedero fue pasada a esa empresa, se hizo un contrato que debió ser investigado y no lo fue. Pero a esta altura del juego, con un cuchillo en la garganta del Estado, tampoco quieren averiguar eso. Y me refiero a lo siguiente. Aquí hay que establecer y hay que poner frente a los ojos de todos los ciudadanos dominicanos, cuando se traspasó ese vertedero para privatizar esa actividad, que es una responsabilidad de los ayuntamientos, varios funcionarios municipales y del Estado pasaron a ser accionistas de la nueva entidad privada. ¿Por qué no se pone en conocimiento de todos los dominicanos quiénes fueron los funcionarios municipales y estatales que resultaron ser accionistas de una empresa que sustituyó las funciones de los mismos ayuntamientos? Porque se protege no solamente de las leyes, sino de la vista del público a quienes hacen este tipo de cosas. Entonces, también debería ponerse clara la conexión de uno de los principales socios, las conexiones políticas que tiene, que no hay ni que mencionarla porque todo el mundo sabe de cuáles personas, con cuáles personas tiene muy cercanas relaciones y con qué comité tiene también muy cercanas relaciones. Entonces, como eso no se puede destapar, entonces los beneficiarios de esa barbaridad bravean. Entonces, ni siquiera se ha querido investigar el traspaso de los terrenos. ¿Quién los traspasó? ¿Cuándo fue aprobado eso? Ya se estableció que nunca fue aprobado. Pero que como alega la empresa o intenta alegar la empresa, estos terrenos no le pertenecen a la JUN, sino que son terrenos del CEA, son terrenos del Estado Dominicano. Pero fíjate que ellos dicen que la empresa La JUN adquirió 875,000 metros cuadrados para utilizarlo como vertedero en Duquesa. 875,000 metros cuadrados, eso es del Estado. Resulta que esa empresa dice que los compró en una fecha. ¿En qué año fue eso? Fue en 90 y pico, no me acuerdo, pero fue, creo que en el periodo 96-2000, me parece. Pero resulta que ellos dicen que esa compra fue aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión y ponen una fecha, si mal no recuerdo, la fecha que pusieron era 10 de enero, y el 10 de enero no hay legislatura, no hay sesiones de la Cámara, no existe, y tiene una fecha donde no había legislatura. Eso ya lo sabemos desde que hace 2 años la empresa comenzó a presionar
a todos los dominicanos y particularmente a los de la capital, exponiendo a toda la población a epidemias. ¿Y cómo es que hasta el día de hoy señores, no hay un sometimiento porque ellos tienen un título que dicen ellos que fue la venta de ese terreno aprobada en una sesión que no existió? ¿Y cómo es que eso no se ha puesto en claro? ¿Saben por qué? Por los cómplices, por las complicidades. Por eso es que no se llega a nada en ninguno de estos casos. Es porque cualquier investigación va a poner de relieve a todos los que están metidos, a todos los cómplices de estas cosas. Y entonces, ¿qué hacen? Los otros bravean. Claro, y si no se crean las condiciones en el país que permitan establecer sanciones a este tipo de irregularidades en el establecimiento de contratos de una empresa privada con el Estado, y esto de lo que estamos hablando es, si no hay un tribunal dominicano que sancione prácticas fraudulentas como la que ha habido en estas distintas empresas, pues esto da posibilidad a que efectivamente ante un tribunal arbitral pues estas empresas terminen ganando los casos al país porque cuentan con un contrato, que efectivamente es un contrato leonino que afecta los intereses del pueblo dominicano, pero que fue avalado por un funcionario público y sin una decisión por parte de un tribunal de que eso se hizo de manera fraudulenta. Cuando van al arbitraje internacional, pues terminan estas empresas ganando, y eso sigue y profundiza la situación de desigualdad en esas relaciones comerciales y de fraude, una situación de fraude por parte de estas empresas con el Estado Dominicano. Y tú te has referido a dos casos, pero si uno comienza a revisar casos... Te estoy diciendo dos que están hoy en la prensa. Pero hay más hoy. Y lo de Odebrecht, por ejemplo. Ajá. Odebrecht está pidiendo más de 700 millones de dólares adicional al contrato que inicialmente había firmado de 2.000 millones de dólares, alto de por sí. Una empresa que ha sido declarada a nivel internacional fraudulenta, que ha participado en una red de corrupción, y en medio de todo ese escándalo y de toda esta situación se atreve a pedir 700 millones de dólares más, y otro caso que va al arbitraje internacional, porque el gobierno ha estado diciendo que no va a pagar este dinero adicional que está pidiendo la Odebrecht, y la Odebrecht amenaza con ir al arbitraje. Eso es lo que no van a dar un peso más, es un allante, y todo el mundo lo sabe. Ahora mira, fíjate bien, ahí es donde entra la dimensión de la impunidad. Empresas que vienen del exterior, que enganchan aquí con funcionarios corruptos que están dispuestos a venderle, no su alma, no, el país al diablo, se lo venden fraudulentamente, y como hay que cubrirlos de impunidad porque si no caerían como ficha de dominó. Entonces, esas empresas que han venido a depredar el erario dominicano, después de que se lo llevan todo, vienen a buscar más y braviando. Pero hay una más, Uchi, Indra, por ejemplo, con la tecnología que le vendió a la Junta Central Electoral. Pero tú viste la Cámara de Cuentas, 14 millones de pesos que le deben. La Cámara de Cuentas le da un boche a la Junta Central Electoral. Sí, porque investigó. Porque está investigando. En lugar de hacer lo que tienen que hacer, lo que le dejó un boche a la Junta. De que eso no tiene validez alguna en términos jurídicos, que ese informe no sirve para nada. Sí, se constituye en un tribunal que decide quién tiene la razón entre ellos y la Junta. Entonces, obviamente con 4 cuadros del PLD, la Cámara de Cuentas, están protegiendo a sus compañeros que hicieron ese negociazo. Ahora, según este señor Lichín, 2 de las empresas que son accionistas de la JUN, específicamente él dice, Nagelo Enterprise y Wilkinson Company, dice él que tienen el título de los terrenos de Duquesa. Reiteramos, esos terrenos son del Estado. Tenemos 2 años con esa discusión
y ninguna expresión del Estado Dominicano, la Cámara misma, la justicia, nadie ha dicho, ha explicado por qué ellos tienen un título de propiedad de esos terrenos si eso no ha sido aprobado. Nadie lo ha dicho. Ni tienen la intención de decirlo tampoco. Y por las complicidades que van a surgir de ahí, como lo que yo estaba diciendo hace un momentico, en el sentido de que digan quiénes fueron los funcionarios municipales y estatales que pasaron a ser parte del negocio del vertedero cuando pasó de responsabilidad pública de los ayuntamientos a responsabilidad de una empresa privada. Porque es que no lo dicen. Entonces, resulta que una vez más estamos ante casos en que el Estado negocia cosas con empresas privadas y sobre todo extranjeras, y donde el Estado siempre sale perdiendo y mucho, la empresa siempre sale ganando y mucho, y los que negocian a nombre del Estado salen ganando muchísimo. Aquí esas cosas son palos acechados. El país no se entera de que se está negociando nada, sino que después de que tienen el muñeco armado, para utilizar una frase de uno de sus cómplices, después que tienen el muñeco armado, entonces salen pintándolo de rosado. Miren, qué buen acuerdo, ahora vamos a privatizar la basura. Eso va a ser más eficiente porque el sector privado es más eficiente que el público. Lo dicen los mismos funcionarios públicos, que confiesan así su incapacidad cuando lo que hay realmente es dolo. Aquí hay que establecer reglas. Esta sociedad hay que cambiarla. Nada de lo que anda ahí puede quedarse. En ese caso que estoy señalando, de cuando se hizo el negocio del vertedero de Duquesa, hay representantes de todos los partidos, dirigentes Ajá. de todos los partidos que tenían poder en los ayuntamientos en aquel momento, que ahí sí se ponen que son de los mismos acuerdo, que lo tienen ahora. Entonces, en la sociedad dominicana hay que establecer, en la nueva sociedad dominicana, porque señores, no nos engañemos, tenemos que luchar por una nueva sociedad dominicana. Ni siquiera estamos hablando de que hay que quitar un partido para poner otro. Es que aquí hay que hacer una nueva sociedad. Entonces, una de las cosas que hay que establecer es que cuando el Estado vaya a negociar algo, lo que sea, con cualquier empresa privada, una minera, una cosa de basura, una constructora, cualquier cosa, una vendedora de equipos, cualquier cosa, cuando el Estado vaya a negociar cualquier cosa, la sociedad tiene que ser informada de qué es lo que se va a negociar, cuál es el propósito, qué problema se busca resolver y en qué términos, y qué está ofreciendo la empresa privada y qué está planteando el Estado. Y mantener al país informado, porque que después lo que viene es 3 o 4 funcionarios con un crecimiento económico espectacular, porque eso sí que crecen y engordan. No solamente crecen y ahí hay crecimiento económico y engorde económico. Y el país guindado por el pescuezo. Los extranjeros y los funcionarios públicos repartiéndose el botín y el Estado guindado por el pescuezo. Eso lo hemos visto una y otra vez y no se hace justicia y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo justamente porque no hay sanción. Así es. Uchi, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, les recordamos que hoy tendremos en nuestro espacio estelar al abogado Jaime Luis Rodríguez. Con él vamos a conversar sobre la ley de partidos y la ley electoral que está en el Congreso Nacional discutiéndose
desde hace años, y sobre la pertinencia de temas que son esenciales como la fiscalización de las organizaciones políticas, el tema de las primarias que va a pasar definitivamente con estos y primarias abiertas, primarias cerradas. Para despedir, dos buenas noticias y muy breves. El 9-11 llega a La Vega y a Moca. Y por otra parte, fue ratificada a Nina del Castillo como directora de Proconsumidor. Sí, que ha hecho muy buenas dos expresiones del Estado que esas sí funcionan bien. Vamos a la pausa, volvemos en breve.